Buenas tardes. Eh, para aquellos que no me conozcan, pues mi nombre es José Manuel Baldayo y soy el responsable de la formación del colegio. Quería aprovechar esta jornada para, bueno, que os encontréis bien con vuestra familia y de verdad deseando de dar un fuerte abrazo. Estoy seguro que será pronto, además, ¿no? Bueno, desde que se decretó el estado de alarma, nos ha cogido todo un poco con el pie cambiado. Tenemos innumerables actos que hemos tenido que suspender y otros que estaban previstos, cursos, jornadas. Y sin embargo, hemos hecho un esfuerzo, lo habréis notado, supongo, desde la semana pasada ya ha habido 3, 4 actos con este, ¿no? No tenemos salón de actos, que creo que será pronto, pero este es el sistema que ahora mismo está funcionando, se llama Blackboard. Veo que hay 115, 120 compañeros y que también usa la Universidad de Sevilla y la Pablo Levide. Con este sistema también sería posible participar, es como si estuvieran virtualmente en el salón de actos. Para eso existe un chat y se puede interactuar. A medida que ustedes también se familiaricen con el sistema, verá con lo bien que funciona, ¿no? Y además esto es que va a ser, lamento que va a ser durante un buen tiempo porque tiene pinta de que va a durar, ¿no? Entonces, las próximas semanas vamos a intentar abordar nuevos proyectos, adaptarlo a este sistema y reiniciar aquellos cursos que esté pendientes de celebración. Para ello ya se mandará cumplida información. Bueno, yo espero que funcione el sistema este, pero he dejado dicho antes en el chat, es preferible usar navegador Chrome. Lo digo para esta vez y para las próximas, ¿no? Es preferible, también sabemos que funciona con Safari y con Mozilla, pero hay problemas de conexión con Explorer. Tened pendiente eso. Es importante también, si entráis con móvil, con tablet y también con ordenador, que aceptéis los permisos que os pidan de audio y de vídeo. Dicho eso, bueno, pues sin más preámbulos, hoy es la jornada que ha organizado la sección civil de nuestro colegio y se trata de los testamentos, testamentos del COVID-19, testamentos especiales. Estos testamentos que tienen su intríngulis, para eso va a estar ahí nuestro compañero Rafael Zambrana, que es todo un especialista en derecho sucesorio, lo vais a notar, y que nos va a ilustrar suficientemente. Por tanto, paso a mi compañera Julia Sánchez Miranda, miembro de la sesión, que os va a dirigir ante unas palabras previas. Encantado. Gracias, José Manuel. Bueno, pues buenas tardes a todos y lo primero que quiero hacer, puesto que esta es la primera oportunidad que tengo de ponerme delante vuestra como miembro de la sección civil, bueno, deciros que no he podido antes, no podía en su día asistir a la presentación de la sección porque por un problema de salud pues he estado muchos meses de baja y aún sigo en recuperación. Pero la verdad, cuando José Manuel y me dijo que se estaba organizando, hablé con Rafael, me pareció una oportunidad estupenda de, bueno, deciros hola por primera vez. Para los que no me conozcáis, me llamo Julia Sánchez Miranda Alvado y, bueno, pues yo me dedico al ejercicio profesional y a la actividad docente en el ámbito de civil y más especializadamente pues en el derecho de familia, sucesiones y personas. Bueno, antes de nada, al igual que José Manuel, me gustaría desearos que estuvierais todos bien de salud, vosotros, vuestra familia, y daros muchos ánimos para esta situación tan complicada, tan difícil y tan llena de incertidumbre que nos ha tocado vivir, de la cual estoy convencida que vamos a salir muy pronto y además creo que reforzados todos, puesto que estamos haciendo un esfuerzo y a la vez se ve, ¿no? Por adaptarnos a todos los cambios que nos están surgiendo. Bueno, igualmente, como miembro de la sección civil, os animo a que os inscribáis en esta sección a través de la secretaría virtual de la web del ICAS, puesto que, como ya sabéis todos, bueno, vamos a tratar temas muy importantes, muy variados, bueno, pues sucesiones, personas, derecho inmobiliario, derecho bancario, contratación, seguro, etcétera. Entonces, la mejor manera de estar siempre informados de todas las actividades de formación que se van a hacer y así pues poder asistir a las que os parezcan interesantes, que espero que sean todas, lógicamente. Bueno, me corresponde a mí presentar a Rafael Zambrana, el compañero Rafael, y os voy a decir que es coordinador de la sección de Derecho Civil de formación del Colegio de Abogados. Y además, bueno, pues como ya ha dicho José Manuel, ejerce su actividad profesional especialista en Derecho Sucesorio.
Él me ha dicho que no me explaye en el currículum y por lo tanto no voy a hablar más de su altura profesional, puesto que es notoria y además por respetar su deseo, bueno, deseo propio de una persona bastante modesta. Pero lo que sí me va a permitir, y esto lo hago a título personal, es hablar de su altura personal, de su calidad humana. Y esto lo digo a título personal. Y yo lo que quiero aquí es agradecerle públicamente, bueno, pues todo el cariño, la atención, la solidaridad, la comprensión, la paciencia que ha tenido conmigo en todos mis meses de baja. Y quiero agradecértelo, Rafael, aquí, aprovechando esto. Gracias, de verdad que sí, por haber estado ahí todos estos meses. Antes de pasarle la palabra, porque lo que queremos es escucharle, lógicamente, pues recordaros que hay un chat para hacer preguntas, como ha dicho José Manuel, podéis ir haciendo y al final habrá ese turno de preguntas para que después de la ponencia pues Rafael pueda contestarlas a todos. Y así más, Rafael, te paso la palabra cuando quieras, estamos deseando escuchar. Muy bien. Muchas gracias, Julia, por tus palabras que emocionan, ¿no? En estos momentos en que uno está confinado y, bueno, y siempre estas palabras de ánimo y de cariño pues son siempre muy bienvenidas, ¿no? Espero y tengo mucho deseo de verte pronto por aquí y ya hablamos para que prepares tu ponencia y, bueno, y te pongas en marcha, ¿no? Y te deseo, por supuesto, una prontísima recuperación. También quiero agradecer a todos los componentes de la sección de formación del colegio, a Óscar Fernández León, José Manuel Baldario, María, Aristoy, Adán, por toda la labor que están haciendo, no solamente antes de esta situación que padecemos, sino ahora porque se han sabido adaptar y reciclar rápidamente a esta situación tan anómala y tan extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues rápidamente no solo incitan y empujan y alientan a que sigamos dando ponencias y cursos adaptados además a la situación excepcional que estamos viviendo, sino que técnicamente, pues rápidamente buscan los medios adecuados para que lo podamos hacer. Entonces, mi agradecimiento también a todos los compañeros y compañeras que están ahora mismo escuchándome. También quiero transmitiros palabras de esperanza, de ánimo, de fe, de solidaridad y de deseo de que esta situación pase pronto, que todos estamos convencidos que van a pasar pronto. Y nunca olvidar que lo mejor de España y de nuestra sociedad somos nosotros, somos los ciudadanos, los españoles, nuestra infantería. Y vamos a salir todos para adelante, seguro, y como dice Julia, incluso con más ímpetu y con más fuerza y con más ganas de pasar esta situación cuanto antes. Bueno, y sin más preámbulo, pues voy a empezar ya un poco a meterme en el tema de la ponencia de hoy. Pues como decía antes, pues José Manuel, hablando conmigo, pues comentamos la incidencia de esta situación en la materia testamentaria, porque claro, ahora mismo se ha roto absolutamente la posibilidad de que un ciudadano pues, pueda otorgar el clásico testamento abierto notarial. ¿Y qué alternativas podemos encontrar si alguno de nosotros, algún pariente, algún cliente, alguien, pues quiere otorgar testamento en estas circunstancias tan excepcionales? Circunstancias excepcionales que es obvio que están motivadas porque el 11 de marzo de este año la Organización Mundial de la Salud decreta la pandemia, la epidemia ya a nivel casi mundial, ¿no? Extensiva en muchísimos países. El gobierno, el 14 de marzo, dicta un real decreto, decreta el estado de alarma, como con las garantías sanitarias, entre otras el confinamiento para evitar los contagios, se publica en el BOE el mismo 14 de marzo. Y aquí viene un poco la hilazón con lo que estaba comentando antes. La Dirección General de los Registros del Notariado, que como sabéis ahora se llama Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pues el 15 de marzo dicta una instrucción dirigida tanto a registro como a notarios, me voy a referir exclusivamente al cuerpo notarial, en la que comunica que el notario no va a salir de su oficina notarial. Toda intervención notarial, toda autorización de documentos se va a hacer exclusivamente en la oficina notarial. Además, tiene que revestir carácter urgente la intervención notarial. Se tiene que pedir cita previa a la notaría mediante llamada telefónica o comunicación telemática. Si se acude a la notaría, se tiene que hacer con los medios de protección adecuados, que ya sabemos que son escasos, manteniendo las distancias. Y como digo, pues nunca se podrá salir del ámbito notarial. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que cualquier ciudadano que quiera otorgar testamento, ya sabéis que el ciudadano, la persona es la que otorga el testamento, el notario es el que autoriza siempre el documento. Pues cualquiera que quiera otorgar testamento se ve la imposibilidad de acudir a una notaría. Entonces,
¿Qué ocurre? No se pueden otorgar testamentos en esta situación en la cual estamos confinados en el domicilio y el notario tampoco puede salir a visitarnos, ¿no? A un domicilio particular. Pues sí se pueden otorgar testamentos en estas situaciones, ¿no? Está el que se puede otorgar en cualquier circunstancia, que es el testamento hológrafo, uno de los que vamos a tratar. Un testamento que también se puede otorgar en cualquier circunstancia, siempre y cuando se dé inminente peligro de muerte, no hace falta como ahora una pandemia ni un confinamiento, y otro que es absolutamente extraordinario y excepcional, que es el testamento en caso de epidemia. El testamento en caso de epidemia, que está regulado en el 701 del Código Civil, es de los artículos del Código que se consideraban como un cadáver jurídico, era una momia, es decir, un artículo que pensamos todos que jamás lo íbamos a ver en vigor. Hay otros artículos del Código Civil que también le ocurre lo mismo, por ejemplo, el artículo 1043 del Código Civil, que nos habla de las colaciones, ¿no? Que dice que se traerán a colación, por ejemplo, las cantidades que un padre hubiera entregado a su hijo para, como dice el Código, librarlo de la suerte de soldado, para pagar sus deudas, obtener un título de honor. Fijaros que el Código habla de para cantidades que un padre entregara a su hijo para librarlo de la suerte de soldado. Es decir, estamos hablando de épocas en que, no sé, la guerra del norte de África, ¿no? Pues que los padres con poder económico pagaban para que sus hijos no fueran al servicio militar. Solamente iban, desgraciadamente, los pobres, ¿no? Entonces, pues, esos son artículos que prácticamente no tienen ninguna vigencia. Pero, sin embargo, curiosamente, este artículo del Código Civil del testamento en caso de epidemia, pues ha recobrado una vigencia, bueno, inaudita, ¿no? Nos hemos quedado todos un poco absolutamente asombrados de que un testamento de este tipo pueda recobrar plena vigencia y además sea, como vamos a ver a continuación, también junto con el testamento hológrafo, el más aconsejable en estos momentos que estamos viviendo. Más aconsejable incluso que el testamento en inminente peligro de muerte, porque el testamento en caso de epidemia es mucho más fácil de otorgar, es mucho más simple, precisamente por las circunstancias especiales de pandemia y de declaración de un estado de epidemia. Como veremos a continuación, únicamente para su formalidad requiere la presencia de testigos y si es posible, que se escriba. Entonces, vamos a pasar a ver a continuación, sin perjuicio de que previamente os diga que se han mandado en los enlaces una serie de documentos que son, primero, un PDF con los artículos del Código Civil y de ahí del notariado que son más aplicables al caso. ¿Para qué? Yo sé que estamos todos confinados y todos tenemos conexiones a Internet y podemos acceder al Código Civil rápidamente desde casa, desde nuestros móviles y ordenadores. Pero no, he pensado que no está de más que tengamos los artículos a mano para, os repito, si alguno de nosotros, familia, amigos, clientes, quisiera echar mano... Disculpa, Rafael, mira, es que creemos que no has desactivado todo. No has desactivado todo. En ajuste, Rafael, tienes que desactivar las notificaciones. Perdona, compañero, pero es que suena constantemente un sonido de burbuja. No sé si has dado con él. Sí, le he dado un segundito. Le he dado antes, pero no. Ajustes de notificaciones. Sí, pero no me permite. La notificación emergente del navegador le estoy dando, pero no me deja desactivarla. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos, la verdad. Bueno, continuamos, no te preocupes, ya está. Lo único que pasa es que se va a escuchar el sonido ese de la burbuja, ¿no? De la gente entrando. En pantalla todos los compañeros que se van incorporando, ¿sabes? Venga, pues no pasa nada. Vale. Bueno, pues continuaba con el hilo de la ponencia, de la charla, que decía que, bueno, que se había puesto a disposición de todos vosotros tanto los artículos del Código Civil por mera comodidad, como también dos modelos, uno de testamento hológrafo y otro de testamento en caso de epidemia. El testamento en caso de epidemia está en PDF y en formato Word. ¿Para qué? Formato Word. Por si tuvierais necesidad de echar mano para cualquier circunstancia de este testamento, para que simplemente desde vuestros despachos o desde casa, desde vuestros ordenadores, digamos que los adaptéis a las circunstancias del caso concreto. Al final de la charla de la ponencia ya entraremos y veremos los pasos del testamento, los diversos supuestos, la legítima, si un matrimonio con hijos, sin hijos, si está soltero, si está viudo, etcétera, etcétera. Y también un modelo de testamento hológrafo que nada más que lo manda en formato Word, en formato PDF. Por supuesto que sé que ninguno de vosotros ignora que el testamento hológrafo es un requisito esencial como forma solemnitate en que se escriba de puño y letra del testador. Pero por eso lo he mandado en formato únicamente PDF, porque llegado el caso de que alguien quiera otorgar el testamento hológrafo, lo que tiene que hacer es
una vez que vosotros adaptéis el testamento a sus circunstancias personales, que lo escriba de puño y letra y lo firme. Bueno, pues dicho todo lo cual, sin perjuicio de que, como os he dicho anteriormente, entremos posteriormente a ver este tipo de testamento, brevemente, y los pasos fundamentales, vamos a hacer un breve resumen de lo que son estos 3 tipos testamentarios para, digamos, tener un perfil adecuado con incidencia en los aspectos más importantes de los mismos. En nuestro derecho, en el Código Civil, existen varios tipos de testamentos orales, o también llamados, como decía el derecho romano, nuncupativos, ¿no? Que son el testamento en inminente peligro de muerte, el testamento en caso de epidemia, y después otros 2 testamentos que son también raros y muy especiales, que son el testamento militar, cuando hay un peligro inminente de batalla, de asalto, de combate, y también el testamento marítimo, que se otorga en caso de inminente peligro de naufragio, en caso de naufragio. Estos testamentos, estos 2 últimos, en caso de batalla, asalto, combate y en caso de naufragio, son testamentos especiales. Se otorgan ante oficiales del ejército, capitanes de barcos, etcétera, etcétera, que también en presencia de testigos. Y los 2 primeros, testamento en inminente peligro de muerte y en caso de epidemia, son testamentos extraordinarios o excepcionales en el Código Civil. El testamento en inminente peligro de muerte y el testamento en caso de epidemia, como vamos a ver en su régimen jurídico, es muy similar la normativa del Código Civil en ambos casos. Y además son ambos testamentos, como he dicho al principio, excepcionales. ¿Por qué? Porque se aplican en circunstancias particularísimas, como son el inminente peligro de muerte, un caso singular, concreto, que es una persona que está a punto de fallecer. Y el testamento en caso de epidemia es un caso más general, más colectivo. Ciudadanos, personas que están en una población, en un país que está con una epidemia o afecto a una pandemia. El testamento en inminente peligro de muerte y el testamento en caso de epidemia tienen una serie de características comunes. Por ejemplo, son modalidades de testamento abierto. El testamento abierto es aquel, según el Código Civil, el artículo 679, en el cual el testador manifiesta su última voluntad en presencia de personas que deben autorizar el testamento. Y estas personas están enteradas, conocen lo que en él se dispone. Entonces, el caso típico del testamento abierto, el más cercano que tenemos es el testamento notarial, es un caso de testamento abierto. El testador manifiesta su voluntad en presencia del notario y el notario queda enterado de lo que en él se dispone. Ya sabemos que desde hace años, por aquello de mantener el secreto de la disposición testamentaria, se suprimió con carácter general la presencia de testigos en el testamento abierto. Algunos recordaremos cuando todavía intervenían 2 testigos en los testamentos abiertos. Hoy la intervención de testigos es excepcional, cuando no se sabe firmar, no se sabe escribir, en fin, otra suerte de particularidades. En segundo lugar, el testamento en inminente peligro de muerte y el testamento en caso de epidemia son testamentos orales o nuncupativos, es decir, el testador manifiesta su voluntad de viva voz en presencia de testigos. En tercer lugar, como digo, atienden a circunstancias excepcionales, ya sabéis, el inminente peligro de muerte o particulares o generales o comunes, como es un caso de epidemia. Por tanto, al ser circunstancias excepcionales, su formalismo y su otorgamiento es muy simple y muy sencillo. Y como vemos, se reduce a la presencia de testigos. Y, por último, también tienen características comunes estos testamentos, el inminente peligro de muerte y en caso de epidemia, de que están sujetos siempre a caducidad. Caducidad en un doble sentido. Caducidad en el sentido de que si el testador fallece, si el testador tiene que concretamente, en los casos de caducidad, en el testamento de inminente peligro de muerte, si el testador no fallece, en el lapso de tiempo en el testamento en inminente peligro de muerte, la caducidad del testamento se produce si el testador sobrevive al inminente peligro de muerte. Es decir, hay 2 meses en los cuales, si el testador sobrevive a ese lapso de muerte, el testamento en inminente peligro de muerte ya no tiene ningún sentido. Ya podría testar en la forma ordinaria. Y en el testamento, en caso de epidemia, sucede igual. Si el testador pasa 2 meses y sobrevive al supuesto de epidemia, pues también el testamento deja de surtir efecto. Y además, hay un lapso de tiempo de 3 meses en los cuales, fallecido, si el testador fallece por el inminente peligro de muerte por el caso de epidemia, se debe de protocolizar ante notario. En toda la documentación que os mandé anteriormente, pues también vienen los artículos de la ley del notariado en los cuales se sigue el procedimiento de protocolización, es decir, presentación del testamento,
apertura del mismo, adveración, autenticación y protocolización, que se hace, digamos, se debe a escritura pública. Pensemos que este tipo de testamentos, que se manifiestan oralmente, pero si se puede, se deben escribir, no dejan de ser un mero documento privado y que para tener fuerza legal deben de ser elevados a escritura pública. Por eso es el supuesto de protocolización. Bueno, vamos a ver brevemente estos tipos testamentarios y después pasamos ya a lo que es, digamos, el examen de los modelos testamentarios que os he pasado con las particularidades de los diversos supuestos para lo que vaya a ir adaptando a cada caso concreto. Bueno, el testamento en inminente peligro de muerte está regulado, como todos sabemos, en el artículo 700 del Código Civil, que viene para mayor comodidad vuestra, la redacción que os he mandado, y este artículo dice que si el testador se hallare en inminente peligro de muerte, se puede otorgar el testamento ante 5 testigos idóneos y sin intervención de notario. El primer requisito que tiene esta modalidad testamentaria es el inminente peligro de muerte. Entonces, esta modalidad testamentaria sí ha tenido más recorrido jurisprudencial, a diferencia de lo que sucede con el testamento en caso de epidemia, que, como digo, pues lleva casi 100 años sin moverse en el Código Civil. El testamento en inminente peligro de muerte siempre ha requerido, por parte de la jurisprudencia, que no basta que el testador tenga una enfermedad grave, que es necesario que exista un peligro inminente de muerte, no una enfermedad grave, sino la inminencia de la muerte. Por eso los tribunales, la jurisprudencia, suele ser muy precavida a la hora de autorizar estos testamentos, sobre todo por un uso abusivo de los mismos y en pequeñas localidades, sobre todo más allá en el tiempo, ¿no? Por supuesto que no es necesario un dictamen de un facultativo, sino que son los propios testigos, esos 5 testigos mayores de edad, los que van a calificar, digamos, el inminente peligro de muerte que pueda tener el testador. El segundo requisito de este testamento es la capacidad del testador, que por supuesto debe ser calificada, determinada por los 5 testigos por unanimidad. Testigos que además, estos 5 testigos mayores de edad, que han de conocer al testador. Es decir, en el otorgamiento de testamento, cuando se hace ante notario, el notario tiene varias opciones de identificación del testador. Lo puede hacer porque lo conozca personalmente, que es un caso supuesto anómalo, porque generalmente el notario el sevillano no va a conocer a toda la población a la cual le autoriza un testamento. Y tiene como medio supletorio la identificación a través del documento nacional de identidad o documentos pedidos por las autoridades públicas, ¿no? Entonces, en el caso concreto de esta modalidad testamentaria, como sucede con el testamento, en caso de epidemia, lo tiene que conocer. Es decir, los testigos tienen que conocer personalmente al testigo, y repito, no basta su identificación a través del documento nacional de identidad. Los 5 testigos, además, deben ser idóneos. Para ello, nos remitimos a los artículos 681, 682 y 685 del Código Civil. Artículos que vienen también en la redacción que os he mandado, y quiero hacer especial hincapié en estos artículos porque la idoneidad de los testigos es fundamental en este tipo de testamentos, como pasa también con los 3 que intervienen mayores de 16 años en el testamento otorgado en caso de epidemia. ¿Cuáles son los requisitos de idoneidad de los testigos? En el caso del testamento en inminente peligro de muerte, primero deben ser mayores de edad. En segundo lugar, tienen que saber conocer el idioma del testador. En tercer lugar, deben de tener el discernimiento suficiente, la capacidad de discernimiento suficiente para después poder otorgar la testificada en el sentido de que presenciaron el testamento y que el testador tenía, a juicio de los 5 testigos por unanimidad, capacidad para atestar. El siguiente requisito de idoneidad que menciona el Código Civil es que no sea ni cónyuge ni pariente dentro del segundo grado de consanguinidad, cuarto de consanguinidad, es decir, hasta primos, hermanos, y segundo de afinidad, que incluye hasta cuñado y cuñada, del notario autorizante. Claro, lógicamente aquí a esta modalidad testamentaria el notario autorizante no existe, lo que existe son testigos, por lo cual entiendo que por analogía, cuando dice el Código Civil notario autorizante y referirse a testamento en inminente peligro de muerte o en caso de epidemia, entiendo que evidentemente los testigos tampoco pueden ser, digamos, sustituyamos la palabra notario por testigos, es decir, no pueden ser cónyuges, etcétera, etcétera. Digamos, las personas que menciona este artículo. Por otra parte, además, el Código Civil hace una excepción respecto a la capacidad para ser testigo. No pueden ser herederos legatarios, como digo, el cónyuge, los parientes, etcétera, pero con la excepción de legados de cosa mueble o cantidad de poca importancia. Es decir, evidentemente tampoco pueden ser testigos en esta modalidad testamentaria los herederos o legatarios que estén instituidos en el testamento.
Y finalmente es importantísimo, como otro requisito para la validez del testamento en inminente peligro de muerte, que pasa igual con el testamento en caso de epidemia, pues que no sea de ninguna manera razonablemente posible la intervención de notario. ¿Por qué? Porque el código así lo prevé, es un recurso, este testamento es de carácter extraordinario y subsidiario. Requisito también importante en este tipo de testamento es que se escriba el testamento siendo posible. Y en este caso se le aplica las formalidades de un testamento común, ordinario, hecho ante notario, pero claro, con algunas particularidades. No hace falta poner la hora en que se otorga. Ya sabéis que en un testamento notarial abierto, pues generalmente no, se pone siempre la hora en que se otorga. Ya ha salido alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo atenuando el rigor de este requisito, porque antiguamente era motivo de nulidad. Ahora ya ha salido una reciente línea jurisprudencial que dice que aunque no se mencione la hora en que se otorga el testamento, que se autoriza por el notario, si se puede dilucidar la hora a través del protocolo del notario, la no coincidencia en el mismo día de otros testamentos otorgados por la misma persona, se puede, digamos, salvar este requisito. Lo que sí es imprescindible en cuanto al testamento es que este testamento en inminente peligro de muerte es que se escriba inmediatamente a continuación de las manifestaciones verbales del testador, y tampoco hace falta que se exprese en el testamento, como suele pasar en los testamentos notariales, que se haya hecho con unidad de acto. Como dije anteriormente, para que sea válido el testamento otorgado en inminente peligro de muerte, el testador tiene que fallecer inmediatamente dentro de los 2 meses al peligro inminente de muerte. Porque si se salva al testador y dentro de los 2 meses al peligro de muerte el testador sobrevive, ya no tiene ningún sentido que se mantenga la validez del testamento otorgado en inminente peligro de muerte. ¿Por qué? Pues, puesto que puede otorgar un testamento notarial normal y corriente sin ningún tipo de problema. Es decir, si el testador sobrevive al peligro de muerte, evidentemente este testamento no tiene validez, caduca. Y también caduca si fallecido el testador, dentro de los 3 meses siguientes, no se lleva por los testigos, por personas interesadas, al notario competente para que, pues, según el procedimiento de ejecución voluntaria que antes se hacía en los tribunales, hoy se hace ante notario, pues se presente, se aperture, si se presenta en un pliego, en un sobrecerrado, se advere, es decir, se vea su autenticidad y posteriormente se protocolice. Ya sabéis la diferencia que existe entre las figuras de caducidad y prescripción, es decir, la caducidad es un lapso de tiempo en el cual únicamente se puede ejercitar un derecho. Transcurrido ese lapso de tiempo, el derecho se cae, o decae, mejor dicho, o de alguna manera muere. Los plazos de caducidad no están sujetos a interrupción. Y además el plazo de la caducidad puede ser apreciado de oficio por un tribunal, por un juez, mientras que la prescripción sí admite interrupción y, como sabéis, toda la prescripción debe ser alegada por la parte, puesto que si no se alega, el juez nunca va a entrar en ella. Bueno, este es el testamento en inminente peligro de muerte. Vamos a ver el testamento en caso de epidemia, que está regulada en el artículo 701 del Código Civil, que dice que en caso de epidemia, ya os digo que el régimen jurídico es muy parecido, pero con una diferencia. En caso de epidemia, dice el Código, también puede igualmente otorgarse el testamento, también sin intervención de notario. En este caso ya no son 5 testigos mayores de edad, perdón, 5 testigos idóneos, como dice el Código Civil, sino 3 testigos mayores de 16 años. El primer requisito que exige el Código Civil es el caso de epidemia y, evidentemente, es un requisito necesario que la epidemia haya sido declarada oficialmente. No hay caso en nuestros momentos actuales, puesto que, ya repito, tenemos la Organización Mundial de la Salud que decreta la pandemia el 11 de marzo, el Estado, el Gobierno, la decreta el 14 de marzo también, en un Real Decreto que se publica en el BOE el mismo día. Luego está declarada oficial en España el estado de epidemia. El segundo requisito es la capacidad también del testador, al igual que sucedía anteriormente con el testamento otorgado en inminente peligro de muerte. Aquí también los 3 testigos estos mayores de 16 años son los que deben de calificar la capacidad del testador e, igualmente, en el caso anterior, conocer al testador. No vale identificarlo por su documento nacional de identidad, tiene que ser conocido, ¿eh? Así lo establece el Código Civil. Evidentemente, para otorgar testamento en caso de epidemia no hace falta estar infectado por la epidemia. Simplemente lo que basta es estar en el lugar donde la epidemia esté vigente. Pongámonos en el supuesto actual, además, de nuestro país.
sería absurdo que exigieran para otorgar testamento en caso de epidemia que yo estuviera afectado cuando ni siquiera tengo métodos para saber si estoy afectado. No tengo facilidad de acceso a test, etcétera, etcétera. Yo llamo a teléfonos de información y solamente quieren que vaya a hospital si tengo síntomas ya graves. Entonces, para otorgar testamento en caso de epidemia, ojo, no hace falta estar afectado, simplemente estar en un lugar donde la epidemia esté vigente. Los 3 testigos que intervienen en el testamento en caso de epidemia ya no son mayores de edad. Antes eran 5 testigos que reúnen los requisitos del Código Civil de capacidad para testigos, lógicamente ser mayores de edad, sino que deben de ser mayores de 16 años. ¿Por qué mayores de 16? ¿Por qué 16 años? Pues tiene lógica en el sentido de que más jóvenes y así hay menos posibilidad de contagio. Curiosamente, parece mentira que un texto que se escribe en 1889 haya atinado hoy en día a que cuanto más joven se es, menos posibilidades de contagiar el coronavirus hay. Y por otra parte, a pesar de que el código no habla de idoneidad, sino que dice 3 testigos mayores de 16 años, por supuesto, y esto es muy importante, se le aplican los mismos requisitos de idoneidad que antes hemos mencionado para el testamento en inminente peligro de muerte. Los artículos 681, 682 y 685 del Código Civil. Quitando ser mayores de edad, ya sabéis, pues conocer el idioma del testador, tener capacidad para ser, apreciar la capacidad del testador, no ser heredero, legatario, salvo que ni parientes, cónyuges, es decir, lo que menciona el código, salvo que nos lleguen algún objeto mueble o cantidad de poca importancia, como dice el código, en relación con el caudal hereditario. Y también es requisito, por eso decía que el régimen jurídico de ambos testamentos es muy parecido, pues que no sea tampoco racionalmente posible la intervención notario. Evidentemente, clarísimamente, por supuestísimo, se da esta circunstancia actualmente, puesto que el notario, según la instrucción antes mencionada de la Dirección General, pues del 15 de marzo, no puede salir de la oficina notarial. Y además solo va a atender allí casos de urgencia. Además, la urgencia es calificable, lógicamente, por el notario. Y nos puede decir perfectamente que para ello, aparte de que no puede salir de la oficina notarial, que acudamos al testamento en caso de epidemia o al testamento hológrafo. Y viene el hecho de que os haya puesto a vuestra disposición modelos por si se diera una coyuntura de que, bueno, de que hace falta tirar de estos testamentos, pues dentro sin un extensivo y un escrupuloso, por decirlo técnicamente, rigor jurídico, porque tampoco es el caso, pero para que esté con un armazón suficiente. Porque, lógicamente, en estos casos va a regir un principio que va a ser el favor testamenti, es decir, aquí se sabe lo que está ocurriendo y tampoco se va a exigir a un testador en su domicilio que tenga un rigor jurídico extraordinario. Sí, por eso, en los modelos de testamento que yo he mandado, se entra y se articula perfectamente, pero sin mayores, digamos, disquisiciones, para entenderlo. Al igual que sucede con el testamento en inminente peligro de muerte, en el testamento en caso de epidemia, ¿qué debe de ocurrir? Pues que para que tenga validez el testamento, pues debe de morir el testador durante la epidemia. Debe de morir. Si pasan 2 meses y sobrevive la epidemia, pues entonces el testamento no tiene ningún sentido que esté, digamos, vigente. Caduca, al igual que en el testamento en inminente peligro de muerte. Igualmente, si el test fallece, entonces el notario competente para que haga el procedimiento de devolución voluntaria de protocolización notarial. Este plazo de 3 meses se plantea también la duda, claro, estos son testamentos completamente, en el uso práctico, completamente novedosos. ¿3 meses desde cuándo? ¿Desde que muere el testador? Bueno, eso sería absurdo. Si yo planteo 3 meses desde que muere el testador y resulta que la pandemia o la epidemia se levanta 5 meses después del testador, está obligando a los 3 testigos a que acudan al notario y se pongan en riesgo ellos mismos y al notario. Y además el notario le puede decir que eso no es urgente. ¿Por qué? Porque la lógica impone, por pura esencia, que ese plazo de 3 meses cuente no desde el fallecimiento del testador, sino desde el levantamiento del estado de epidemia. Porque entonces ya hay capacidad de historia, ya se puede acudir a la notaría, en fin, ya se dan las circunstancias adecuadas para que sin peligro de ningún tipo, pues se pueda acudir a la oficina notarial e iniciar el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Evidentemente,
testamento en peligro de muerte, testamento en caso de epidemia, no son absolutamente incompatibles entre sí, son incompatibles, pero entiendo que en la coyuntura actual es mucho más cómodo utilizar el testamento en caso de epidemia, básicamente porque son menos testigos, con cuanto menos testigos, en vez de 5, 3, menos posibilidad de contagio hay, y bueno, y entiendo que coyuntura absoluta, sin resquicio alguno de impugnación, puesto que es absolutamente imposible también que el notario acuda a cualquier domicilio para que pueda autorizar un testamento. Adaptando ese artículo 701 del Código Civil al tiempo actual, ¿qué ocurre? Que sin perjuicio, evidentemente, perdón, se me había pasado por alto también que siempre, tanto en el testamento inminente pedido de muerte como en el testamento en caso de epidemia, es requisito que se escriba siempre que sea posible. Cuando vayamos al notario, si es posible para la protocolación, estos testamentos deben llevar un soporte escrito. De ahí viene el hecho de que yo os haya mandado un modelo. Si no se puede escribir, pues entonces se manifestará verbalmente, oralmente al notario la voluntad del testador, pero la prudencia, la lógica, sobre todo en caso de epidemia, exige que se haga que se ponga por escrito. Y se puede dar el caso de que un testamento hecho en caso de epidemia, otorgado en caso de epidemia, se formalice, no se haga por escrito y se note la coyuntura de que los testigos fallezcan. Este es un caso extremísimo, extremo, que evidentemente no se va a dar, ¿no? O esperemos que no se dé. De aquí viene lo que yo quiero comentar ahora, la importancia que puede tener también cuando se otorga este tipo de testamento en que se grave al testador y graben los testigos. ¿Por qué? Porque eso va a ser otra prueba más fundamental para apreciar la capacidad del testador, para apreciar que él ha otorgado el testamento, para apreciar que lo ha hecho en presencia de los testigos. Entonces, esa prueba de carácter auditiva, de carácter verbal, es otra prueba más que en el momento que vayamos al notario para solicitar la protocolización, aportará como prueba. En la ley del notariado, adaptándose a lo que fue el pase del juzgado a la vía notarial de la protocolización y apelación de estos documentos, seguramente no pensando, por supuesto, en estos testamentos en caso de epidemia, sí establece, por eso lo he mandado y lo he subrayado en amarillo, la posibilidad de que estos testamentos, cuando se lleven al notario, cuando se requiera para la protocolización, se aporten todo este tipo de pruebas, como un complemento para dar seguridad y fehaciencia absoluta de que lo heredado por el testador, que ya ha fallecido, desgraciadamente, tiene un soporte además para indubitado y nadie puede atacar esa disposición. Finalmente voy a mencionar el testamento autógrafo, brevísimamente, ahora entramos obviamente a verlo en el modelo que os he mandado, y escuetamente, este es un testamento mucho más, digamos, más corriente, entre comillas. Los notarios, el mundo jurídico siempre ha sido muy contrario al testamento autógrafo porque puede suponer meteduras de pata por parte del testador. Es un testamento que tiene un rigor formal absoluto, absoluto. Entonces, cualquier fallo que se pueda cometer en un testamento autógrafo puede suponer pues, que ese testamento no tenga validez ninguna. Entonces, siempre ha sido un texto, repito, pues, que se ha visto con mucha recelo y con mucha, sobre todo cuando se tiene a mano un testamento abierto notarial, pero es que ahora no se tiene. Y el testador en su casa, alguien que quiera optar por hacer testamento en estas circunstancias, pues tiene dos vías. Primera, el testamento en caso de epidemia, y el testamento autógrafo. Brevísimamente, el testamento autógrafo, los requisitos que requiere en cuanto a capacidad. Bueno, es un testamento, digo que el testamento autógrafo es aquel que el testador, digamos, formaliza por sí mismo, es decir, sin intervención de ninguna otra persona. El testador lo escribe, lo autografía completamente, es un requisito esencial de este testamento que esté escrito de puño y letra del testador. Y otro requisito esencial, vamos, no esencial, básico, mejor dicho, del testamento autógrafo es que la disposición testamentaria queda en absoluto secreto para el testador. En cuanto a la capacidad del testamento, lo que se requiere es que el testador tenga más, sea mayor de edad. Esto es una excepción. El Código Civil, como sabéis todos, el artículo 663 primero permite otorgar testamento a toda persona mayor de 14 años. El testamento autógrafo únicamente lo pueden otorgar las personas mayores de edad. Hay que tener 18 años. Se nos plantea también la cuestión, vale, el Código Civil únicamente exige tener 18 años para el testamento autógrafo y para el resto basta con ser mayor de 14 años. En consecuencia,
¿Podría otorgar un testamento en un caso de epidemia, aunque sea un supuesto muy anómalo, muy excepcional? Como lo es también un testamento, otorga un testamento abierto notarial un chico o chica de más de 14 años. Es infrecuente, pero se puede dar. ¿Podría una persona mayor de 14 años otorgar testamento en caso de epidemia? Pues no está excepcionado por el Código Civil, luego perfectamente entiendo que lo podría hacer. Los caracteres esenciales del testamento hológrafo es, primero, la autografía total, es decir, todo el testamento tiene que estar de puño y letra del testador. Esto es un requisito esencial. No va a escribirlo a máquina y después firmarlo, no va a escribirlo a puño y letra a mano del testador y firmado por él. En el idioma del testador y, por supuesto, en cualquier otro de los reconocidos en el territorio español, ¿no? El testamento hológrafo tiene que estar firmado por el testador. Esto no es auténtico, el testamento. Y por otra parte, además de darnos garantía de autenticidad, demuestra el carácter definitivo. Si tenemos un borrador de testamento o un testamento, pero no está firmado, eso puede ser un borrador, un proyecto, una idea, pero eso no es un testamento. Ahí no se ha expresado una voluntad firme y definitiva. En el testamento hológrafo se debe de poner la expresión del año, año, mes y día del otorgamiento. Requisitos esenciales, ¿para qué? Para saber que el testador, cuando lo ha fechado, ya tiene los 18 años cumplidos. Y por otra parte, es fundamental también para ver si el testador ha otorgado varios testamentos, cuál es la prelación, porque el testamento posterior perfecto revoca el anterior. Entonces, si lo fechamos, puede incluso haber revocado ese testamento hológrafo un testamento notarial que se ha otorgado con anterioridad a la firma del testamento hológrafo. Y después, pues, es otro requisito del testamento hológrafo, pues que el testador pues salve con su firma las palabras enmendadas, tachadas, etcétera, etcétera. Este requisito también, la jurisprudencia se lo ha tomado quizás no con un rigor formal excesivo, es decir, lo que ocurre es que si palabras enmendadas, tachadas o borradas no están salvadas, pues esas palabras se tendrán por no puestas y el testamento sigue siendo válido, salvo que lo que esté borrado, tachado o enmendado y no esté salvado por la firma del testador afecte a lo sustancial del testamento. En cuyo caso, el testamento no es esto. En cuanto a conservación de testamento hológrafo, el código no dice absolutamente nada. ¿Cómo se conserva el testamento? ¿Cómo se conoce en su día que existe un testamento hológrafo? No lo menciona para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Porque el testador sí puede proveer por sus propios medios a la conservación del testamento hológrafo, entregándose a una persona de su confianza, incluso a un notario. Puede incluso ser que se tome parte en el registro general de actos de última voluntad, dando una notariedad, se expresa que ha otorgado testamento, con lugar, fecha y con sus circunstancias personales. En fin, publicación en el registro general de actos de última voluntad, que parece un poco absurdo porque cuesta más el acta notarial que autorizar o que otorgar, mejor dicho, un testamento abierto notarial, pues que le paga al ciudadano 30 o 40 euros. Bueno, yo creo que no se me ha quedado en principio así nada importante de lo que son los requisitos y características de estos testamentos. Y si queréis, pues pasamos, José Manuel, pasamos a ver los dos modelos de testamento, los comentamos así brevemente. Vamos ahora mismo. Testamento, modelo de testamento hológrafo o orientativo. Pues. ¿Tiempo de epidemia? ¿Comenzamos con el de epidemia? Comienza por el caso de epidemia, sí. Que es esos. Un momentito, perdón, porque no me ha cargado. Bueno, deciros a todos que los modelos que se han enviado son modelos, digamos, cogidos de una página hechos por un notario, es meramente indicativo, tienen rigor jurídico, por supuesto, están hechos por un notario, son meramente modelos indicativos. Se ha intentado recoger prácticamente todos los supuestos normales, es decir, los casos que ahora vamos a ver de matrimonio, de viudo, de soltero, con las diversas digamos, posibilidades que nos permite el ordenamiento jurídico, ¿no? Este es un testamento en tipo de epidemia. Evidentemente, esto no hace falta que se escriba de puño y letra del testador. Este se puede hacer así, con ordenador, imprimirlo y, por supuesto, firmarlo. Si va a, como siempre ya sabéis, firmarla en los márgenes para que cada hoja tenga las firmas correspondientes.
ocurre también, lógicamente, que muchas veces, aunque no es el caso, se puede dar lo que se llama la conversión, es decir, que un acto jurídico que no vale en un sentido puede valer para otro. Se podría, si esto se hiciera a mano, a lo mejor podría valer como testamento hológrafo, es lo que quiero decir. Pero bueno, en definitiva, el testamento en tiempo de epidemia se puede hacer a máquina, no hay ningún problema. Entonces, encabezamos en Sevilla, pues, 23 de abril del año de 2020 y nombre, su carnet de identidad, mayor de edad, domicilio, manifiesta que se halla en pleno uso de sus facultades mentales el testador y que tiene voluntad de otorgar testamento. Siendo, fijaros que aquí se manifiesta ya por el propio testador que es consciente de que el testamento quedará sin efecto si sobrevive, lo que comentaba antes, es decir, estos testamentos, si el testador sobrevive, no tienen validez ninguna. ¿Por qué? Porque están pensados únicamente para socorrer al testador en un peligro de vida como es este y que no quiera morir intestado. Entonces, él manifiesta que sabe que si sobrevive a la epidemia de coronavirus, este testamento no tiene validez o que a un fallecido, aún no sobreviviendo, si no se lleva al notario en los 3 meses desde el fallecimiento. Aquí ya os digo la coletilla que anteriormente os comenté, 3 meses desde mi fallecimiento es interpretable. 3 meses desde mi fallecimiento, pero si todavía no se ha levantado la epidemia, puede ir que los testigos no lo puedan llevar al notario. Entonces, más bien entiendo que los 3 meses contarían desde que se levanta la pandemia. Pero bueno, entonces, como en cualquier testamento, lo que pasa es que más escueto, hace constar que nació el día tal año, que es hijo de su nombre, exclusivamente el nombre, como cualquier otro testamento, el nombre de mi padre, el nombre de mi madre, su estado civil y que no tiene o tiene, está casado, soltero, viudo, tengo o no tengo hijos descendientes, porque ya sabéis que aquí entran en juego las legítimas dependiendo del estado civil que tenga el testador, si es soltero, si está casado, si tiene hijos o no los tiene. Pasamos, José Manuel, a la siguiente página. Aquí, vale. Entonces, un supuesto no, esto me parece que primero te ha saltado una, tiene que venir primero la, ¿no? A ver, ahora, la 2. Vale. Entonces, el testador manifiesta que sabe y puede leer y también escribir y firmar por sí en su testamento y que dispone de lo siguiente, para que sea de su fallecimiento. Primero, un supuesto de un señor que está casado y con hijos. Pues este es el testamento típico de usufructo universal del cónyuge y de 2 hijos, es decir, el típico de la cautela Socini. Le lega a su cónyuge el usufructo universal y vitalicio de todos sus hijos, es decir, lo hace por vía de legado, segundo punto, sin prejuicio del anterior usufructo, nombra herederos a sus hijos, 1, 2, 3, con sus nombres, por partes iguales, una cláusula descendiente, una cláusula de sustitución vulgar, la sustitución, si no se expresa 2 casos, comprende 2 supuestos de premoriencia, renuncia e incapacidad. Tercero, si alguno de mis herederos impugna el legado, pues queda reducida su legítima estricta, cautela Socini al canto. Y si lo impugnaren todo, pues le lega a su cónyuge el tercio de libre disposición y la legítima del tercio de la herencia, que como sabéis es el usufructo, es decir, el derecho del cónyuge viudo mínimo es el usufructo del tercio de mejora, recae sobre el tercio de mejora. Vale, pasamos a la siguiente página. A ver, un segundito. Página 3. Rafael, yo le doy, no te preocupes. Vale, le das así, no, vale. Este es un señor que está casado, pero que no tiene hijos. Entonces, en este caso, pues puede pensar, bueno, pues voy a dejar a mi cónyuge el usufructo universal y vitalicio de todos mis bienes, con lo cual cumplo su legítima, pues sin perjuicio del derecho de usufructo anterior, pues voy a nombrar herederos por partes iguales a quien yo quiera, que van a ser sustituidos por sus descendientes. Ahora bien, si viven los padres de alguno de ellos, si está casado y vive 2 padres, padre o madre o ambos, entonces toda esta disposición se entiende sin prejuicio de la legítima, que nos marca el Código Civil, que también por eso antes, en el texto que os he mandado, para que os sirva de referencia, os he apuntado los artículos del Código Civil relativos a cuáles son los derechos legitimarios de un casado, que en este caso concretamente, pues los derechos legitimarios de los padres sería 1/3 de la herencia, un casado sin hijos. Cabe otra posibilidad, en vez de delegarle a su cónyuge el usufructo vitalicio, pues instituye heredero a su cónyuge, si quiere sustituir una cláusula de lugar por quien quiera,
Y, lógicamente, si viven los padres, pues la disposición anterior está hecha sin perjuicio de la legítima que le dejó a sus padres si sobreviven al testador. Generalmente se suele poner esta cláusula y si en el momento del fallecimiento del testador, padre o madre ya no han fallecido, evidentemente no tiene ya ninguna validez, ¿no? No hay derechos legitimarios que respetar, puesto que los ascendientes están ambos fallecidos. Si sobrevive los dos, esta legítima se reparte por partes iguales. Si sobrevive solamente padre o madre, recae íntegramente en el ascendiente sobreviviente, lógicamente. Pasamos, José Manuel, a la siguiente página. La página 4. Vale, en este caso es un viudo y va a instituir heredero a sus hijos. Pues lo puede hacer o puede establecer legados singulares, pues quiero que a mi hijo tal le digo tal, y en los restantes bienes, el apartado segundo de su herencia, es cuando ya instituye únicos y universales herederos a sus hijos. ¿Vale? Y la opción última, 4, es la del soltero, que, bueno, un soltero, como todos sabemos, pues no tiene herederos forzosos, bueno, salvo que los padres vivan, lógicamente, entonces puede establecer los legados que quiera y en los restantes bienes instituyo, es decir, la cláusula de legado es por si quiere singularmente dejarle algo a cualquier persona y en los restantes bienes instituye por heredero a quien quiera, porque no tiene herederos forzosos. Si los tuviera, porque todavía viven sus padres, entonces, a ver, vale, debe de haber otra más, ¿no, José Manuel? Hay una cláusula de sustitución. Efectivamente. Y las disposiciones anteriores se entienden sin perjuicio de la legítima de sus padres si sobreviven. En este caso, si es un soltero y no está casado, no tiene descendiente, la legítima de los padres es la mitad de la herencia. ¿Vale? Una persona casada, sin hijos, y tiene padres es un tercio, mientras que aquí si está soltero y no soltero, pues en este caso los padres heredan la mitad de la herencia. Fijaros que se ha puesto un pie final en el que se dice que están en el acto de otorgamiento del testamento en caso de epidemia, están presentes los testigos, todos mayores de 16 años e idóneos, según manifiestan, ya hemos visto los requisitos, ¿no? Mayores de 16 años, conocer el idioma del testador, capacidad para ser testigo, etcétera, ¿no? No ser instituido, heredero, legatario, etcétera, pues las personas se van a ir con su nombre, su domicilio y su carnet de identidad. A lo mejor en este modelo, pues, bueno, lógicamente firma el testador, lugar y fecha indicada, junto con los testigos. Quizá, pues, a lo mejor para perfeccionar todavía esto más, pues no vendría de más incluso que manifestar a los testigos, pues que a su juicio de los 5 testigos, pues que tiene capacidad el testador porque ya os digo, en este caso es como si los testigos se convirtieran en un, es decir, está dando el juicio de capacidad notarial es sustituido por el juicio de capacidad de los testigos. No pasa absolutamente nada si no se pone. ¿Por qué motivo? Porque, como os digo, estos son testamentos excepcionales para casos y no se puede exigir un rigor absoluto. Es decir, lo está haciendo, nosotros podemos en un momento determinado asesorar a personas, no a clientes, amigos, pero en cualquier caso, los notarios, tribunales en su caso, pueden saber que, bueno, que ante circunstancias excepcionales hay que ser también un poco laxo. Están firmando, los testigos han intervenido, han presenciado el tratamiento del testamento, los 3 testigos mayores de 16 años, luego aquí no hay ningún tipo de problema. La casuística puede dar es muy amplia, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber un separado o un divorciado. Evidentemente, un separado o un divorciado no, su excónyuge. En caso de divorcio, ya sabéis que la separación no rompe el vínculo matrimonial, pero es que pierden absolutamente los derechos hereditarios por la separación o por el divorcio. Es que ellos no tienen absolutamente nada que heredar aquí. Digo, la puede ser muy amplia, se pueden establecer legados concretos, se puede dejar aquí la legítima exista a un hijo vía legado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Rafael, este es el testamento ¿Sí? Rafael, disculpa, se te está entrecortando un poco la voz. Si pudieras hablar un poco más despacio sería más fácil para hallar ese detalle técnico. Gracias. Gracias, muy bien. Bien, entonces, esta es la casuística del testamento en caso de epidemia. Vamos a pasar al testamento hológrafo, que el cuerpo de disposiciones testamentarias es el mismo. Lo único que va a variar un poco es que es el encabezamiento
¿Por qué? Porque aquí prácticamente son calcos unos de otros. Lo único que ocurre es que aquí el testador en el segundo párrafo B dice: yo, con DNI mayor de edad, hallándome en pleno uso de mis facultades mentales, manifiesto mi voluntad de otorgar el presente testamento, ojo, que escribo de mi puño y letra. También manifiesta el testador en este caso que el testamento hológrafo, si no se presenta en los 5 años del fallecimiento del testador ante notario, queda sin efecto. Esto lo he omitido antes de explicar el testamento hológrafo, brevemente, las notas que os he dado. El testamento hológrafo también está sujeto a caducidad. Si no se presenta ante notario para el procedimiento de protocolización dentro de los 5, es un plazo bastante amplio, 5 años a contar del fallecimiento del testador, también caduca y no produce efecto alguno. La persona, también dice el Código Civil, en cuyo poder esté un testamento hológrafo, pues en 10 días que sepa el fallecimiento del testador, obligación de presentarlo también al notario. Y si no lo hace, en ese plazo de 10 días, pues es responsable de los daños y perjuicios que se causen por la omisión, por la negligencia que ha tenido en no presentarlo en plazo. Entonces, a partir de aquí, todo lo que viene a continuación es lo mismo que hemos visto anteriormente. Es decir, aquí la única particularidad que hay es que quiero que quede, como todos sabéis, por supuesto, pero remarcarlo muchísimo, que esto se tiene que escribir, esta modalidad testamentaria, de puño y letra del testador. Es decir, se ha mandado así, si lo queréis adaptar a cualquier cliente, el que os diga sus circunstancias personales, ¡pum!, se lo podéis mandar por correo electrónico, pero con la advertencia absoluta, pena de que esa disposición testamentaria no tenga efecto alguno. Esto es un requisito ad solemnitatem, como se llama, ¿no? Como se dice en la terminología jurídica. Igual que la donación de un bien inmueble, pues es un requisito constitutivo de solemnidad que se otorga en escritura pública. Una hipoteca que no esté inscrita en el derecho, la inscripción es constitutiva, tampoco existe la hipoteca como tal. El testamento hológrafo, si no está escrito de puño y letra del testador, pues ya vemos que adolece un vicio esencial. Entonces, fundamentalmente está escrito de su puño y letra. Y a continuación, no lo vamos a repetir para no ser reiterativo, y si queréis pues damos paso ahora a una charla o a comentarios o lo que queráis, ¿no? Porque el cuerpo del testamento son las opciones que hemos visto anteriormente. Es decir, también él manifiesta, lógicamente, que sabe leer y escribir, que puede firmar, y que ya, bueno, pues la adaptación al caso concreto y a la voluntad concreta del testador. Ya os digo, hay tomos, ¿no?, de formularios y de modelos de testamento, ¿no? Entonces, para simplificar un poco la cuestión y no marearos mucho, se han tomado algunos supuestos muy, digamos, generalistas que pueden ir, y si no, pues lo adaptáis al caso concreto o lo consultáis, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Si hay alguno que me pueda mandar un correo, yo gustosamente pues le echo una mano en lo que haga falta. Bueno, pues en principio yo creo que no se me ha quedado nada. Vale, yo creo que no se me ha quedado nada en el tintero. Vale. Bueno, si te parece, Rafael, pasamos. Sí, claro que sí. A la pregunta. Vale. Un momento, voy a quitar el compartir el documento. Bueno, pedir disculpas a los compañeros porque ha habido muchos cortes de sonido. Sí. Tenéis que tener en cuenta que el sistema depende de muchas cosas, del wifi de cada uno, de la DSL, también del ancho de banda, que siempre intentamos hacer este tipo de jornadas a una hora ajustando. Sabemos que entre las 7 y las 8 es cuando más empieza la gente a conectarse más. Eso es evidente porque lo notamos todos en casa. Tampoco vamos a hacer una jornada a las 8 o a las 9 de la mañana, ni a las 3 o a las 4 de la tarde. Intentamos siempre ajustarnos una hora que más o menos no falle. Entonces, pedir disculpas por eso, ¿no? Dicho eso, hay varias preguntas, Rafael. Venga. Voy a ir por orden de los compañeros, por el orden que lo he ido pidiendo. Entonces, la primera pregunta que se nos ha hecho es sobre el tema de las nuevas tecnologías. En los casos de los discapacitados, nuevas tecnologías para los discapacitados físicos que están en casa. También sigue la pregunta, y dice que si hay otro compañero que entre también a grabar un vídeo. Las nuevas tecnologías, perdona, repíteme la cuestión, que no te he entendido bien. Sí, también, claro, se me corta. Si se pudiera utilizar las nuevas tecnologías, como por ejemplo grabar un vídeo, para los discapacitados físicos que están en casa.
Claro, vamos a ver. O sea, el Código Civil habla siempre de que el testamento se escriba siendo posible, pero no siéndolo, solo son los testigos los que estamos hablando del testamento en caso de epidemia, ¿eh? De que no siendo posible que se escriba, el testamento tiene validez. Lo que ocurre es que los testigos, digamos, se otorga, no se puede escribir porque, imaginaros, no saben los testigos escribir, la circunstancia que sea, un caso de una persona como tú me estás comentando, los testigos solo pueden escribir. ¿Cómo lo puede firmar? A lo mejor puede poner su huella digital, como se hace muchas veces también en las notarías con personas que no pueden firmar. ¿Por qué decía antes? La tendencia actual, ya lo dije, eso lo hablamos en la ponencia que dimos también con el tema de los testamentos con personas con síndrome de Down y demás, es que la tendencia actual es la adaptación de todo el sistema jurídico a facilitarle la vida a las personas que tengan discapacidad. Una persona que tenga discapacidad y que se tenga que ver obligada a otorgar testamento en estas circunstancias, el principio a favor testamento siempre va a imperar. Esa persona de siempre se le va a tener que facilitar que pueda, digamos, manifestar su última voluntad. ¿Cómo? Escribiéndola, manifestándola oralmente, grabándolo. Es decir, tenemos que adaptar, hay que tener en cuenta que ese artículo del Código Civil es de 1889. Es que ha pasado muchísimo tiempo. Entonces, claro, esto tampoco hay jurisprudencia, como hemos hablado tú y yo, José Manuel, y los compañeros entenderán también, porque esto no ha tenido recorrido ninguno. Entonces, este artículo hay que quitarle la capa de polvo que tiene un siglo y pico encima y hay que adaptarlo un poco a los tiempos actuales. Entonces, yo entiendo que aquí el principio fundamental es, igual que siempre se habla de favor negoci, la conservación del contrato, etcétera, etcétera, es el favor testamenti. Si se hacen las cosas bien, estamos hablando de supuestos a lo mejor un poco excepcionales, ¿no? De que se quiera otorgar un testamento en esta circunstancia de epidemia y que después se dé la circunstancia de que muera el testador. Pero bueno, estamos aquí en estos supuestos hipotéticos, ¿no? Entonces, entiendo que cualquier mecanismo que sirva para que después se le pueda acreditar al notario cuál fue la última voluntad del testador, evidentemente la presencia de los testigos es fundamental. 3 mayores de 16 años en caso de epidemia y los otros 5 idóneos en caso de inminente peligro de muerte. Pero, ¿cómo puede manifestar su voluntad una persona que tenga una discapacidad? Pues tendrá medios de manifestar su voluntad. Continuamos, Rafael, porque hay varias preguntas, ¿eh? Sí. Se han animado los compañeros y hay varias. Bueno, hay un compañero, José Rafael, que no escuchó Sí. que cuando en el caso del testamento de epidemia, si esa epidemia durase más de 2 meses, ¿qué ocurriría? Bueno, yo creo que entendió mal, ¿no? De la caducidad. De la caducidad, yo lo que quería decir es que el Código Civil dice que este testamento, que los 3 meses, parece que entiende desde la muerte del testador, pues no se lleva al notario. Pero bueno, yo hago el siguiente planteamiento lógico. 3 meses desde que muere el testador, pero si cuando muere el testador todavía está decretada la pandemia y los testigos no pueden acudir al notario, no se pueden desplazar porque estamos confinados en nuestro domicilio, eso es absurdo. Entiendo que el plazo deberá contar los 3 meses, no desde que muere el testador, sino desde que se levanta el estado de epidemia, la declaración de epidemia oficialmente, que es cuando los testigos pueden ya acudir al notario, ¿vale? Para iniciar el procedimiento de protocolización. Evidentemente, hay una cosa que está clara. Salvaguardar nuestras espaldas y nuestra responsabilidad si se diera la coyuntura de que una persona ha otorgado un testamento en caso de epidemia y desde el momento del otorgamiento, en los 3 meses siguientes fallece, pues lógicamente, aunque todavía no se ha levantado el estado de pandemia, yo hablaría con el notario y le diría que si se puede acudir al procedimiento. A ver si eso es un caso de urgencia para que te reciba el notario. Lógicamente, dentro de 10 o 15 días está todavía, digamos, se levanta el estado de alarma, hay más movilidad, en fin, ahora mismo que estamos absolutamente confinados, ahora mismo que las notarías no atienden, ahora mismo que el notario no sale de su oficina, únicamente atiende casos de urgencia, previa cita, le tienes que mandar un correo, lo tienes que llamar, es decir, no hay agilidad de ningún tipo, ¿no? Entonces, yo lo que sí entiendo es que ese plazo de 3 meses, si todavía la pandemia o la epidemia está declarada oficialmente, es que entonces estás poniendo en riesgo la vida de los testigos, que tienen que salir de sus domicilios para ir al notario a protocolizar un documento cuando a lo mejor esos testigos están contagiados también o son asintomáticos y van a una notaría y pueden estar contagiando a los empleados de la notaría, al notario, a otros testigos, ¿no? Si son 3, pues a los otros 2 testigos que vayan con él.
Es decir, no le veo lógica a que sea 3 meses desde que muere el testador. Entiendo a mí que sean 3 meses desde que haya posibilidad, con toda la seguridad. Si este testamento está hecho para casos de epidemia, se reduce el número de testigos precisamente para evitar contagio y no tendría ningún sentido, ninguno, que se obligara a los testigos a que en plena epidemia fueran a protocolizar el testamento. Es que le va a decir el notario qué ocurre. Bueno, continuamos porque se han animado los compañeros y... Claro. Eso está bien. Esto es Jesús Burgos, aquí se le saluda a Jesús. Quiero decir que si no he mencionado a otros compañeros es porque me están cogiendo las preguntas y no los veo. En algunos, otros no se identifican. Por el número, por lo que sea. Jesús Burgos sí se ha identificado, nos pide un consejo sobre una facilidad a tener en cuenta cuando un matrimonio quiera otorgar los tipos de recíprocos entre ellas. José Manuel, perdona, no te escucho bien. Repíteme. Vale. La repito. ¿Alguna especialidad, es una pregunta, a tener en cuenta cuando un matrimonio quiera otorgar los típicos testamentos recíprocos entre ellos? Pues ninguna, simplemente el testamento que he puesto, los modelos que hemos puesto, pues se cambia nombres y apellidos. Él para ella y ella para él. El modelo testamentario típico de un matrimonio con hijos, pues yo le dejo a la viuda, a mi esposo, a mi esposa, el usufructo universal vitalicio de mi herencia, ¡pum! ¿Sabes? Con la cautela de que si lo aceptan, pues tiene el tercio de libre disposición en pleno dominio más el usufructo legal y viceversa. Es decir, ese es el típico testamento que, como se dice en el lenguaje jurídico, mutatis mutandis, ¿no? 2 testamentos que hacen marido y mujer el mismo día en la notaría con números sucesivos de protocolo y lo único que cambia, las disposiciones testamentarias son iguales, lo único que cambia es que yo me fulanita tal, nací, mis padres son tal y estoy casado con tal y él pues manifiesta que nació en tal sitio, sus padres son tal, está casado con ella porque el resto de disposiciones son iguales. Vamos a continuar, Rafael. Sí. Hay un comentario de una compañera, de María del Mar Redondo, sí, que nos comenta que en una ocasión protocolizamos un testamento hológrafo escrito por una tercera persona, uno de los testigos, precisamente, dado que la testadora estaba enferma y no podía. Uno de los testigos lo redactó en presencia de los otros 2 y de la testadora, quien iba dictando, y se protocolizó en el juzgado sin problema. Es un comentario que ha hecho la compañera. Y hay algo que añadir. Pasamos a la siguiente. Claro, la verdad es que son supuestos absolutamente excepcionales, ¿no? Porque el rigor del testamento hológrafo es, claro, para evitar... ¿Por qué tiene que estar el testamento hológrafo firmado por el testador? Para evitar fraudes. Es decir, si alguien se puede sentir perjudicado por un testamento hológrafo, puede pedir una prueba pericial caligráfica. Yo todos los protocolizaciones de testamento hológrafo, muchas veces, hasta el propio juez o jueza, por su seguridad, pide una caligráfica para asegurarse de que la persona que ha otorgado el testamento, pues ciertamente es ella. Es decir, que aquí no ha habido una suposición, ni un fraude, ni una simulación. Entonces, que a ruego del testador, testigo, le puedan escribir el testamento. Bueno, la verdad es que sorprende porque se salta el rigor formal del testamento hológrafo, de la autografía total, pero bueno, también la jurisprudencia va evolucionando. Es decir, esto es un tema que evidentemente la protocolización antiguamente, hoy ya sabemos que es notarial, antiguamente se hacía judicialmente. Entonces, si el juez estima que para él queda suficientemente acreditado todos los requisitos del testamento hológrafo, bueno, pues entiendo que no habría mayor oposición, a lo mejor, no lo sé, por parte de ningún perjudicado, es que eso es fundamental también, ¿no? Ahora, tú imagínate imaginaros, perdón, que se advera, que se le da autenticidad, se protocoliza un testamento de ese tipo y que después resulte que los herederos, ¿no? Que están, o personas que pueden ser perjudicadas por un anterior llamamiento, en fin, que pueden... Es que la casuística habría que ver también en ese caso concreto qué ocurrió. Pero ya os digo, se salta un poco la normativa, ¿no? De decir, bueno, en vez de estar escrito de puño y letra, lo han hecho testigos a su ruego. Bueno. Vamos a ir un poquito más rápido, Rafael. Eso, venga. Una cosa, Sí, venga. compañeros, si no, tú me cortas, José Manuel.
No, simplemente que te adelanto que hay 6-7 preguntas por delante, ¿eh? Venga. Bueno, la compañera Gracia Morales, que aquí se te saluda, gracias, nos vemos pronto, Sí. eso espero. Hace doble pregunta, ¿eh? Por un lado me preguntaba, a colación de algo que estuviera explicando, un divorciado con hijos, ¿dónde se encuadra? Uno después me dice, ¿quiere decir que los hijos divorciados pierden los derechos hereditarios? Y es así, ¿habría que ser legado de distribución de los bienes según se considere? Que no he entendido, que los hijos divorciados, ¿o qué ha dicho? Divorciado con hijos. Sí. Primera pregunta es, divorciado con hijos, ¿dónde se encuadra? Vamos, un divorciado con hijos es una persona que ya no está casado, porque el divorcio ha roto el vínculo matrimonial y tiene 2 hijos. Luego, evidentemente, sus padres no son herederos forzosos. Él no tiene que dejarle de nada a su excónyuge porque está divorciado, es decir, la excónyuge en este caso no tiene derecho legitimario, no tiene el usufructo del tercio de mejora, que es el mínimo legal que tiene el cónyuge viudo, no hay cónyuge. Y, evidentemente, al tener, es decir, la redacción de artículos que te he mandado, el Código Civil dice claramente de los forzosos, los hijos y descendientes, los padres y ascendientes y el cónyuge viudo. Es un orden de prelación. Si una persona tiene hijos o descendientes, evidentemente ya no entran los padres y ascendientes como herederos. De eso nos olvidamos. Bueno, entra otro compañero también en ese régimen de pregunta que comienza Gracia y pone también un ejemplo y pregunta también a su vez. Dice, si en vez del divorciado está en trámite de ello, esto es procedimiento incoado, pero paralizado, su tramitación por el estado de alarma. Pregunta qué ocurriría, ¿no? Si, en ese caso. Pero, ¿caso cuál? Una persona que está tramitando su separación. Si está de divorcio. Claro, si está separado de hecho y eso se puede acreditar, bueno, pues está claro que esa persona, que ese vínculo matrimonial, es decir, yo ahí entiendo que tampoco tendría derecho hereditario el cónyuge, es decir, ya existe una separación de ellos. Ya no está, digamos, declarado oficialmente, pero él sí puede manifestar en su testamento que se encuentra separado de hecho de a lo mejor hace ya tiempo, hace meses o años. Entonces, ahí es afecto marital y no existe convivencia, entiende ya marital. Entonces, eso pasa también con el régimen económico matrimonial. Un marido y mujer, he tenido casos de eso además ante los tribunales y todo. Marido y mujer se separaron y no se volvieron a ver en 40 años. Y después el señor o la señora, separado de hecho de esa persona, ha comprado un inmueble. Entonces, yo recuerdo con Rafael Sarazá, en primera instancia en Sevilla, que después él me dio la razón, es decir, que después se ha ratificado muchísimo, ¿no?, en jurisprudencia. Ahí ese bien no se puede escribir nunca con carácter ganancial, porque es que ya está roto, digamos, la convivencia. Entonces eso era... eso se inscribió en este caso como privativo. Luego yo entiendo la pregunta, entiendo que si existe una separación de hecho que se puede acreditar y el testador lo manifiesta en su testamento, pues no tiene por qué dejarle de nada. De hecho que no se lo... Y que después si la viuda o viudo, o perdón, el cónyuge o excónyuge impugna el testamento, ya pelearán en el juzgado. Pero evidentemente que no se lo deje. Porque también se ha dado caso en jurisprudencia, tanto de tribunales como de la Dirección General, que si yo digo hoy que estoy dejándole algo a mi esposo o a mi esposa y después me separo y me divorcio y no cambio el testamento, hay muchas cuestiones interpretativas sobre si yo digo hoy que le dejo a mi esposa algo, imaginaros, y después muero al cabo de 10 años y ya divorciado o separado, ¿qué ocurre? ¿Tiene validez la disposición testamentaria en la que yo dejé a mi esposa, estando casado con ella, los derechos correspondientes, lo que fuera, y cuando muero ya estoy divorciado o separado? Ha habido cuestiones interpretativas variadas, ¿eh? Se ha llegado a decir que si tú quieres, o no, mejor dicho, si el testador no quiere que su ex sea hombre o mujer, tiene que revocar el testamento. Otra línea jurisprudencial también ha dicho que, en este caso, si se especifica a mi esposa, pues parece que está singularizando la condición de que para que sea heredera legataria tenga que seguir siendo su esposa. Pero bueno, no quiero divagar con la casuística inmensa que hay en estos casos. Yo entiendo que si está separado de hecho, en el testamento que lo mencione, que estuvo casado con fulanita de tal, que de ese matrimonio tiene tantos hijos, si así es el caso, y que se encuentra separado o en trámite de separación judicial o de divorcio, ¿vale?
y que en consecuencia la omite la disposición testamentaria, pero así de claro. Bien, Siguiente. Rafael, vamos con... Hay otra pregunta, ¿eh? Quiero indicarle a los compañeros que, bueno, que ha habido muchas preguntas, ha habido mucho interés. Vamos a intentar contestarlas todas las que se puedan. Aquí hay una compañera que parece que no escuchó bien sobre el tema de la aplicación por analogía. Bueno, parece del tema de testigos, que no lo entendió muy bien. Bueno, compañera, yo lo voy a contestar a Rafael, si no te importa. El 681 del Código Civil es lo que se aprobó antes. Efectivamente. El 681 del Código Civil te lo da, te lo dice, ¿no? Ahora, el compañero José Rafael García Gómez hace una pregunta interesante que dice, ¿podría el testador, mediante un testamento hológrafo o en caso de epidemia, desheredar un hijo? ¿Y cuál sería el requisito para hacerlo? Me refiero si se tendría que aportar con el testamento algún documento que acredite que el hijo ha tratado mal al testador, como denuncia, etcétera. Cualquier modalidad testamentaria, sea la modalidad testamentaria que sea, se puede hacer en ella cualquier disposición o declaración de voluntad que se puede hacer en cualquier disposición de un testamento abierto notarial. Por supuesto que se puede desheredar, como si quieras reconocer un hijo extramatrimonial. Pues claro. Pero lo que pasa es que la casuística es tan inmensa que los modelos que hemos mandado es un modelito de andar por casa, ¿sabes? Es decir, sin entrar en esas profundidades. Pero claro que se puede desheredar a un hijo. Lo único que ocurre es que ya en un testamento que exista desheredación, si el desheredado niega la causa de desheredación, corresponde a los herederos la demostración de que la causa de desheredación es cierta. Es decir, la carga de la prueba va a corresponder al heredero instituido. El desheredado está a la defensiva, él va a negar la causa de desheredación y son los herederos instituidos los que ante los tribunales tendrán que demostrar que esa disposición testamentaria que hizo su padre, madre, desheredando a un hermano o a quien sea, es correcta. ¿Qué ocurre en estos casos? Ya sabéis que ha habido una línea, las causas de desheredación radicales eran en el Código Civil y en la jurisprudencia siempre han sido un tema casi tabú, era como algo imposible. De ahí viene la institución de la legítima estricta, que siempre se ha considerado como una desheredación, porque era, no te puedo desheredar al 100%, pero te desheredo y te dejo lo mínimo que marca la ley. Después el Tribunal Supremo abrió un poco la mano con materia de desheredación, como todos sabemos, con el tema de maltrato, del maltrato psicológico, los abusos a los padres. ¿Qué ocurre? Pues que lo ideal en estos casos es que si el testador intuye ya que va a desheredar a algún hijo, eso es una cuestión, hablando un poco en terminología jurídica, de tracto sucesivo, no es de la noche a la mañana, eso lleva ya ocurriendo mucho tiempo, años. Pues entonces, lo ideal en estos casos es que el testador se vaya preparando para sus herederos la prueba de que esa causa de desheredación es correcta. ¿Cuál? Testigos. A lo mejor, en casos un poco más extremos, pues a lo mejor el testador o testadora ha tenido que acudir a lo mejor a un psicólogo o a un psiquiatra porque su hijo o su hija lo abandonó, no le permite ver a los nietos, etcétera, etcétera. A lo mejor está en tratamiento. Y bueno, pues todo eso a posteriori, una vez fallecido el testador. Pero yendo a la diana de la pregunta, por supuesto que en todas estas modalidades testamentarias se pueden hacer, claro. Como en cualquier otro testamento. Claro que sí. Bien, tenemos otra pregunta. Bueno, la compañera Margarita nos comenta que en el caso de que se haya decretado el fin de la pandemia, pero sí se ha levantado el estado de alarma, ¿cuándo empieza a contar el plazo? Bueno, esto lo hablamos ayer, Rafael. Claro, eso son cuestiones también un poco sui generis, ¿no? Es decir, hombre, generalmente el estado de alarma queda vinculado fijaros que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia el 11 de marzo y el gobierno decreta el estado de alarma el 14 de marzo. Entonces, los estados de alarma se están prorrogando sucesivamente. Entonces, evidentemente, y aquí hay una cuestión fundamental también, no solamente ya el estado de alarma y demás, ¿no? Sino que es que, digamos que estaría disponible, es decir, mientras que el ciudadano no tenga capacidad de ambulatoria, libertad de movimiento, y las notarías tampoco estén a disposición al 100% de los ciudadanos para autorizar testamentos, en principio el estado de pandemia está decretado, estamos confinados. Yo entiendo que serán, digamos, se solaparán, quizás, ¿no? Ambas circunstancias. El gobierno español prorrogará los estados de alarma y cuando vea que ya, digamos, no debe estar acompañado del estado de alarma por una alerta sanitaria
que obliga el confinamiento, pues entonces entiendo que se levantará, digamos, este asunto, ¿no? Y se podrá, digamos, decir, oye, no se dan todas las circunstancias del estado de alarma, puesto que incluso se puede ir al notario, para testar, porque no olvidemos que uno de los requisitos de los testamentos estos extraordinarios, tanto en inminente peligro de muerte como en caso de epidemia, es que no sea posible la intervención del notario. Si es posible la intervención del notario porque se pueda ir a la notaría, entonces pues sí se podrá. Entonces, digamos, no se podrá hacer el testamento de mejor en caso de epidemia, pero sí se puede hacer el testamento notarial, porque en definitiva lo que se procura por activa o por pasiva es que la persona, el testador o testadora, tenga capacidad para otorgar su última voluntad. El caso extremo es que el único recurso que le quede es hacerlo ante 3 testigos, porque no pueda de ninguna manera otorgarse testamento, pero en el momento en que haya, y sobre todo no olvidemos siempre que va a quedar abierta la posibilidad del testamento hológrafo. Es decir, en cualquier caso de duda, oye, ¿está el estado de alerta, de alarma? ¿No está? ¿Se ha levantado la pandemia? ¿No se ha levantado? Pues testamento hológrafo al canto y punto. Que testamento hológrafo al canto es si el testador está bien, lo puede guardar él, y si sale todo como todos queremos y Dios quiera, correctamente, lo rompe y hace un nuevo testamento notarial, porque evidentemente no es igual el coste de hacer un testamento notarial, que le va a costar 30, 40 euros, 45, que un procedimiento después de protocolización de un testamento hológrafo que cuesta un dinero en notaría. Rafael, vamos a hacer un par de preguntas más, pero tenemos que decir a los compañeros que se acerca a las 8 de la tarde, hay muchos problemas con el ancho de banda y creo que no vamos a poder contestarlas a todas, ¿no? No obstante, si te parece, Rafael, si se quedan algunas preguntas sin contestar, pues podéis pasar, la recogemos, información @ICA y contestamos en su momento por escrito, aquellas que sean más interesantes. Por supuesto. Entonces, vamos con un par de preguntas. Bueno, nuestro querido amigo y compañero Camilo Olivares. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Conozco a Camilo, sí, un abrazo. Gracias para todos. ¿Qué ocurre si fallece algún testigo antes de protocolizar o bien no lo ratifica? Claro, eso es supuesto que sí. Digamos que hay una cuestión fundamental. De ahí viene la importancia de que estos testamentos especiales se escriban. Porque si se escriben y ese testigo ha fallecido, pues se puede adverar y digamos, demostrar que esa firma de testigo fallecido es auténtica. Lo malo es que fallezca uno de los testigos y el testamento no esté escrito ni esté grabado. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que es que no se puede demostrar que ese testigo compareció, estaba presente cuando el testador otorgó su última voluntad. Entonces, si el testamento se escribe y está firmado por el testigo, después fallece, bueno, pues que se advere la firma de ese testigo, que se compruebe su autenticidad si alguien la niega. De ahí viene la importancia de que el testamento esté escrito y, por supuesto, firmado por el testador y por los testigos. Y con el acompañamiento de una grabación, sea a través de móvil, de cámara, como sea, para después tener otro apoyo. Incluso hacer una barrida para que se le vea la cara a los testigos que están presentes. El problema es cuando muere ese testigo y no ha habido, digamos, ni testamento por escrito, ni firmado, ni ningún soporte visual. En ese caso, el notario tiene que cerrar el expediente. No le puede dar validez a ese testamento, porque no tiene la certeza de que el testamento se haya otorgado en presencia de los 3 testigos mayores de 16 años. Estamos hablando de un testamento en caso de epidemia. No tiene ni tiene un papel escrito, ni está ninguna firma, ningún soporte, nada. ¿Vale? Vamos con la última pregunta. Pregunta de Verónica Álvarez. Sí. Rafael Fernández ha hecho otra pregunta. Quiero decir al compañero Rafael Fernández que su pregunta sobre el divorcio se había contestado antes, ¿no? Con el tema del trámite judicial, ¿no? Entonces, Verónica Álvarez nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes. En caso de que se haya recopilado las pruebas para desheredar a un hijo, sí, pero este tiene descendencia, es decir, su nieto, ¿tiene obligación de dejárselo a ese nieto? Claro, el problema que hay con las causas de desheredación de los nietos es la siguiente, que al ser menores de edad tampoco se le puede decir a ellos que han abandonado a sus abuelos, porque es que no depende de su voluntad. Ha dependido de que los padres han impedido que el abuelo visite a su nieto.
Entonces, cuando se intenta, o cuando se otorga un testamento desheredando a un padre y consecuentemente a sus nietos, el notario suele preguntar qué edad tienen los nietos. Y lo que se hace en estos casos es desheredar a los nietos por si esa causa de desheredación se mantiene durante la mayoría de edad de esos nietos, cuando ya teniendo capacidad ellos para tomar decisiones propias sin querer saber nada de su abuelo y de su abuela, por ejemplo. Pero claro, mientras te va a decir el notario, ojo, yo se lo autorizo el testamento, pero que sepa usted que esto puede ser, le pueden decir usted, sí, pero vamos a ver, es que el niño no tenía posibilidad de visitar a su abuelo. Es que el niño no puede coger un autobús, un niño de 5 años, de 6, y solo. Entonces, está esa casuística. Hay una pregunta, José Manuel, perdona, que he visto que se ha reiterado varias veces, que no ha quedado claro, y es el de los testigos. La del trámite del procedimiento judicial de divorcio, ¿no? Los testigos, o sea, la capacidad de los testigos, el Código Civil menciona, que se me va perdiendo, vale, aquí está. Capacidades para ser testigo en los testamentos, el Código Civil habla del cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del notario autorizante y de quienes tengan con él una relación de trabajo. Claro, esto de notario autorizante no se puede aplicar a un testamento donde no interviene un notario. Es lo que yo he querido decir. Entonces, lo que he interpretado yo quizás es, dentro, digamos, de la novedad que supone este tema, es que donde dice notario, no, digamos, quizás haya querido, no se aplica, no tiene ningún tipo de validez este artículo, digamos, apartado quinto, porque no hay notario autorizante ni empleados del notario. Ahora, quiere decir que tampoco pueden ser, perdona y concluyo, no pueden ser a lo mejor testigos el cónyuge o los parientes del propio testigo. Lo veo un poco excesivo, porque quizás, evidentemente, el testigo no puede ser instituido heredero o legatario en el testamento. O sea, alguna cosa mueve de poca importancia. Entonces, este apartado quinto, en puridad y en una interpretación correcta, entiendo que no sería de aplicación, porque es que aquí no interviene el notario. Lo que está impidiendo ese artículo es que el notario, autorizando un testamento abierto notarial, haga que el testador lo instituya a él heredero o a su cónyuge o a sus parientes. Es decir, que de alguna manera, que no se da el caso, evidentemente, no faltaría tergiversar la voluntad del testador y el notario hiciera que le dejaran a su familia o a sus allegados bienes del propio testador, ¿no? Eso está absolutamente prohibido. Bueno, terminamos, Rafael. Sí. Y Rafael, que me pasan una pregunta y no sé si me parece interesante, no sé si puedes... Julia, sí. Mira, me comentan, a ver si te la puedo responder perfectamente como me lo dicen. Bueno, se trata del tema de la caducidad y que haya un testamento anterior. Estamos hablando del testamento en tiempos de epidemia. Pero, perdona, Julia, pero no, es que se te entrecorta la voz, espérate. Vale, mira, me hablan del testamento en tiempos de epidemia y de que haya un testamento anterior. Entonces, la caducidad hemos dicho que se produce si no se fallece en los 2 meses, pero también si no se protocoliza en 3 meses. Me comenta el compañero que no es lo mismo que nos fallezca el test, que no es lo mismo, o no puede ser lo mismo el tratamiento de la caducidad en caso de fallecimiento como en caso de no protocolización por negligencia de las personas que tienen, de los testigos, en este caso, ¿no? Entonces, si hay alguna diferencia, ¿qué pasaría si hay un testamento anterior? Yo he conocido casos de testamento hológrafo de personas que no han, digamos, manifestado la existencia de ese testamento hológrafo y ha caducado. Es decir, ha pasado 5 años y el testamento, ya en la ley del notariado se menciona expresamente, es que ese testamento es inexistente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya el Código Civil dice, ojo, pero la persona en cuyo poder esté el testamento hológrafo sería extensivo, ¿no?, a los testamentos orales o ocupativos, ¿no? Y no lo presenta al notario, va a ser responsable de los daños y perjuicios que cause. Claro, por eso no puedo demostrar, claro. Claro. Es decir, si desaparece el testamento hológrafo porque yo se lo doy a José Manuel Baldayo y él lo rompe, pues claro, ¿cómo demuestra mis hijos que yo le di un testamento a él? Pero claro, es que por eso este tipo de disposiciones se entregan a personas de plena confianza o incluso, como ya expuse anteriormente, hasta un notario.
Cosa extraña porque para entregar un testamento autógrafo a un notario se hace uno abierto notarial que queda en el protocolo y nos quitamos de historia. Pero claro, el testamento autógrafo se hace precisamente como el cerrado, que es un testamento que es así que ya se ve poquísimo por su complejidad. Se trata de garantizar es el secreto de la disposición testamentaria. Es que el testador no quiere que nadie sepa ni que ha otorgado testamento, nada más que a lo mejor la persona a la que se lo entrega para que lo custodie. O lo guarda en un cajón. A lo mejor muchas veces la gente se da cuenta casualmente. Oye, he abierto el cajón de papá y resulta que aquí había en el sobre un testamento. Claro, se da a Julia la mala fe, se puede dar la mala fe de personas que vean que les perjudica y diga, oye, pues esto se oriente un poco y diga, yo esto me callo y esto lo rompo, lo quemo y esto no existe. Claro. Entonces, de lo que tú dices, lo digo por contestarle al compañero, bueno, porque le contestes tú, entiendo que sí caduca, porque los testigos no lo protagonizan, estaría en vigor el testamento anterior. Claro. Es que ese testamento, no es que esté en vigor el testamento anterior, es que el testamento caducado es inexistente. Es como si no existiera jurídica, se ha perdido el instituto de la caducidad. Un derecho que caduca es un derecho inexistente. Eso ya, bueno, desgraciadamente es así. Si ha otorgado un testamento anterior, evidente, no es que recobre vigencia, es que nunca ha dejado de perder su vigencia, porque nunca ha otorgado un testamento anterior. Si os parece, vamos terminando, porque entramos a las 8 y a esta hora ya puede haber ya el corte definitivo, ¿no? Entonces, simplemente una cosa, Rafael, por dejarla clara, creo que no ha salido, y lo hablamos ayer, es el tema de que para el testamento en caso de epidemia, pues que no sea necesario tener la enfermedad de epidemia, ¿no? Claro. Puede ser cualquier otra enfermedad o simplemente con que exista la epidemia, ¿no? Claro, tiene que existir la epidemia y estar en un lugar que esté afectada por la epidemia, evidentemente. Pero lo que no existe es que el testador padezca la epidemia, porque es que hoy en día, además, en España, es que yo no tengo el coronavirus, porque es que a mí no me facilitan un test para hacérmelo. Yo qué sé si tengo la epidemia o no. Es que ni siquiera yo lo puedo ganar, ni yo mismo sé si yo puedo estar enfermo, si soy asintomático, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que lo puede hacer cualquier persona aunque no esté afectada, porque no lo estoy hoy, pero a lo mejor resulta que estoy latente desde hace 5 o 10 días con la enfermedad y tengo malestar, pero nadie me diagnostica con una, ¿sabes? Y bueno, para concluir una cosa curiosa, simplemente para terminar, por ejemplo, en los derechos especiales forales, el Código Civil de Cataluña no recoge el testamento en caso de epidemia. Luego, en Cataluña, por ejemplo, pueden hacer testamento en caso de epidemia. Ellos tienen competencia en su legislación civil, como todos sabemos, y en el libro, en el Código Civil de Cataluña, no está recogido el testamento en caso de epidemia. Luego, allí no lo pueden hacer. Estupendo. Bueno, Julia, te paso a ti para terminar el acto, si te parece, ¿vale? Bueno, por supuesto. Bueno, pues en primer lugar, gracias Rafael por tu magnífica exposición, que como siempre, pues ha sido excelente, nos ha ilustrado mucho sobre este testamento que cobra su virtualidad en estos tiempos. ¿Quién nos lo iba a decir? Por el tiempo que hace que se redactaron estos artículos del Código Civil, nos ha ilustrado, segura de que los compañeros pues, pueden usar todos los consejos que has dado en caso de que tengan que aconsejar. El tema es muy interesante. Gracias también a todos los que han hecho posible esta formación, a pesar de los pesares y inclemencias de la tecnología. Muchísimas gracias a María, a Dan, por supuesto a José Manuel, al colegio, y por supuesto gracias a todos los asistentes. Indudablemente, sin vosotros, pues esto no tendría sentido. Así que por mi parte, salud para todos, como he dicho al principio, y muchísima suerte y mucha energía y mucho ánimo. Muchas gracias a ti, Julia. Yo os mando a todos compañeros que han estado aquí con nosotros, un abrazo para todos y transmito nuevamente ánimo y esperanza que vamos a salir pronto de todo esto. Felicidades al colegio y a todos los que colaboran para que esto siga para adelante, la formación, y bueno, y que quede a disposición de todos vosotros para si tenéis alguna duda que no haya podido entrar en el tal, pues lo mandéis por correo electrónico y yo os garantizo que tendréis respuesta. Así que os mando a todos un abrazo muy grande y muchísimas gracias por todo. Gracias.